Solamente 1 en 1.000.000 de personas posee un poder tan escaso como exclusivo. No es una destreza que pueda aprenderse con entrenamiento o disciplina. Es un don reservado a una ínfima minoría entre las multitudes, una élite selecta destinada a trascender más allá de los simples mortales. Algunos los consideran reyes y otros los elegidos por el cielo. Acompáñenme a desvelar los detalles del Haki del Rey y cómo los que dominan este poder pueden doblegar las voluntades aún hasta los más valientes. Empecemos. El Haoshoku Haki, o Haki del Rey, también conocido como Color del Conquistador, es una forma rara y exclusiva de Haki que forma parte de los 3 tipos de Haki, el cual le permite al usuario ejercer su propia fuerza de voluntad sobre los demás seres vivientes. Este tipo de Haki no se puede lograr a través de entrenamiento y solo 1 de cada varios millones de personas nace con esta habilidad. Se dice que quienes poseen este tipo de Haki tienen las cualidades para ser un rey, siendo conocidos como conquistadores o gobernantes supremos. Descripción: fue inicialmente empleado por Shanks para ahuyentar al monstruo marino en los primeros episodios. Durante un encuentro con Barba Blanca, Shanks empleó este poder para dejar sin conocimiento a diversos tripulantes a bordo del Moby Dick. La escasa resistencia de aquellos que permanecieron en pie se atribuyó a la manifestación de su increíble Haki del Rey. Monkey D. Luffy, a su vez, inicialmente desplegó los efectos de este tipo de Haki en su enfrentamiento contra el Toro Tubal, conocido como Motobaro, desconcertando a la concurrencia. Posteriormente lo empleó en Amazon Lily durante su confrontación con Boa Marigold y Boa Sandersonia, donde logró desmayar una considerable porción de las espectadoras. Este episodio marcó la primera revelación del nombre asociado a tal habilidad. En eventos subsiguientes, Luffy recurrió al Haoshoku Haki en Impel Down para rescatar a Bon Clay de los lobos en el nivel 5, así como la batalla de Marineford, demostrando su eficacia al dejar sin sentido a marines y piratas, provocando que los almirantes priorizaran su eliminación. Tras el time skip, Luffy adquirió competencia suficiente en el dominio de este Haki, utilizándolo para someter bestias feroces y anular selectivos individuos sin afectar a aquellos que no eran su objetivo, logrando así un notable aumento de poder y mejoría de sus habilidades. Y también se insinuó en varias ocasiones que la posesión de este Haki está estrechamente vinculada al linaje. Doberman destacó la coherencia de la posesión del Haoshoku Haki por parte de Luffy, considerando su filiación como hijo de Monkey D. Dragon, el líder del ejército revolucionario. Se evidenció más tarde que Portas D. Ace, hijo del rey de los piratas Gold Roger, también poseía este Haki, al igual que su progenitor. De manera similar, Charlotte Katakuri, segundo hijo de Big Mom, exhibe este Haki, al igual que su madre. En un contexto de enfrentamiento entre 2 usuarios de Haoshoku Haki, se genera un fenómeno ondulante o de onda de choque que rompe el aire, denominado choque de Haoshoku. Las ondas producidas por enfrentamientos entre Luffy y Don Chingao, así como entre Don Quijote do Flamingo y Luffy, demostraron una fuerza tal que lograron expulsar a los participantes fuera de la arena en el Coliseo Corrida y empujar a individuos distantes, respectivamente. La confrontación entre Luffy y Charlotte Katakuri resultó en la dispersión de rocas circundantes y, en el ámbito animado, la destrucción de espejos en el Mirror World. Este fenómeno no requiere necesariamente el contacto directo entre los usuarios, como se evidenció en un enfrentamiento entre Gold D. Roger y Edward Newgate. De acuerdo con las observaciones de Treble, el Haoshoku Haki constituye la evidencia de las cualidades necesarias para ser un rey, siendo un individuo designado por el destino celestial. La mayoría de los individuos capaces de manifestar este Haki ostentan posiciones reales o cargo de gran respeto, subrayando su papel dominante. A pesar de su rareza en el mundo general, Don Chingao argumenta que en el Nuevo Mundo abundan personas con la capacidad de utilizar este Haki, sugiriendo que Luffy se encontrará y competirá con ellos en su búsqueda por el título del Rey de los Piratas. En contraste con las otras modalidades de Haki, la adquisición de este Haki no resulta de entrenamiento alguno. Más bien, sus practicantes deben poseer intrínsecamente la habilidad y solo logran aprender a gestionarla tras el descubrimiento de su posesión. Únicamente entre varios millones de individuos nace la predisposición para este Haki. Es pertinente señalar que, a diferencia de las otras formas de Haki, el Haoshoku no experimenta mejoras mediante su utilización repetida. Más bien, el fortalecimiento de la fuerza de voluntad del usuario se logra mediante el desarrollo de su robustez física.
De esta manera, aunque la capacidad para emplear el Haoshoku Haki puede manifestarse en etapas tempranas de la vida, los practicantes de este haki no suelen desplegar plenamente sus capacidades hasta alcanzar la edad adulta. La influencia que el Haoshoku Haki ejerce sobre el individuo está intrínsecamente vinculada a la diferencia en la fuerza de voluntad entre el usuario del haki y la persona objeto de su aplicación. Cuanto más pronunciada sea la disparidad de poder entre ambos, mayor será la predisposición de la víctima a sucumbir. Aquellos dotados de una voluntad más robusta pueden resistir e incluso obviar los efectos del haki del rey. Uso básico: la dominación. El Haoshoku Haki permite de manera temporal ejercer dominio sobre el comportamiento de terceros, infundiéndoles temor hasta el punto de dejarlos paralizados, induciendo así una retirada o el acatamiento de órdenes por un lapso breve. La magnitud de este impacto varía en función de la voluntad de la víctima, pudiendo incluso desencadenar ataques de pánico. En el caso de seres vivientes, un simple contacto visual basta para intimidarlos, induciendo su fuga o su inmediata docilidad, llegando incluso al desvanecimiento. Luffy, que es un usuario hábil del Haoshoku Haki, ha exhibido en reiteradas ocasiones su capacidad para adiestrar al instante a bestias feroces, logrando que le sigan. Esta técnica ha demostrado su eficacia principalmente en el reino animal, aunque su aplicación también se extiende a los seres humanos. Además, se ha constatado que algunas personas se someten ante usuarios del Haoshoku Haki, ya sea como una respuesta inconsciente desencadenada por la fuerza de voluntad del usuario o como una decisión deliberada motivada únicamente por la admiración hacia esta habilidad. Incapacitación. Cuando la fuerza de voluntad del usuario ostenta una significativa superioridad respecto a quien se enfrenta, se manifiesta la capacidad de dejar inconscientes a todos los individuos circunvecinos, ya sean de naturaleza humana o animal. La pérdida de conciencia de un sujeto expuesto a esta habilidad depende directamente de la disparidad de poder entre el usuario del haki y el objetivo. En términos generales, los ciudadanos y piratas comunes exhiben una mayor probabilidad de perder el conocimiento ante la influencia de este haki, mientras que aquellos con nivel de poder y voluntad más fuertes presentan una menor posibilidad a quedar incapacitados. Oda Sensei ha afirmado que cualquier individuo que sucumba al Haoshoku Haki carece de la capacidad de enfrentarse directamente al usuario. Se ha corroborado que aquellos individuos cuya fuerza de voluntad apenas alcanza para resistir al usuario del haki del rey experimentan mareos y se ven obligados a concentrarse para mantenerse en pie. No obstante, aquellos con suficiente poder pueden resistir este efecto sin mayores inconvenientes, aunque perciban la manifestación de este haki. La capacidad de un usuario del Haoshoku Haki para dejar incapacitados a otros está directamente correlacionada con la magnitud de su poder y fuerza de voluntad, lo que les permite enfrentarse eficientemente a grandes conglomerados de enemigos y dejar incapacitada a la mayoría, si no a la totalidad, en un instante. Este increíble haki, dependiendo de su nivel y grado de dominio, puede desplegarse para intimidar, paralizar o incluso dejar inconsciente enemigos con voluntades que pueden resistir ataques de un Haoshoku de menor envergadura. Se ha evidenciado que usuarios como Shanks poseen la capacidad de intimidar a distancia a personajes providentes como Aramaki, un almirante de la marina, o incluso dejar inconscientes a vicealmirantes que previamente pudieron soportar el Haoshoku Haki de Luffy durante la batalla de Marineford. Los usuarios que aún no son conscientes de esta habilidad suelen manifestarla por primera vez de manera inconsciente, emitiendo gritos con la intención de influir en el comportamiento de quienes le rodean. La liberación de su haki tiende a impactar en aquellos cercanos que tienen una debilidad relativa. Con un entrenamiento adecuado, un usuario competente del Haoshoku Haki es capaz de incapacitar a individuos simplemente con una mirada penetrante o incluso al pasar cerca de ellos. Además, los usuarios hábiles del Haoshoku Haki pueden modular el efecto de su habilidad cuando la emplean en áreas concurridas, permitiéndoles seleccionar a quienes afectan. Cabe destacar que los usuarios avanzados han demostrado la asombrosa capacidad de dejar incapacitados a otros incluso cuando se encuentran en estado inconsciente, como lo ejemplificó Luffy al derrotar a los subordinados de Kaido durante su primera confrontación, a pesar de su propia inconsciencia en ese momento. Presión. Si se usa con el poder suficiente, este haki es capaz de dañar objetos y estructuras inanimados que se encuentren cerca del usuario. Esto se demostró por primera vez cuando Shanks utilizó su haki del rey en el Moby Dick, hasta tal punto que no solo noqueó a muchos de los piratas de barba blanca a su alrededor, sino que también rajó ligeramente parte de la madera que componía el barco. Este barco, que había resistido las increíblemente duras condiciones de navegación en el Nuevo Mundo desde hace más de 30 años.
Cuando dos usuarios del Haoshoku chocan, generan corrientes de energía en forma de relámpagos. Esta energía a menudo se extenderá lo suficientemente alto como para ser vista desde cualquier lugar de la isla donde se está produciendo el enfrentamiento. Este efecto se demostró y notó por primera vez cuando Luffy y Don Chingyao se enfrentaron en el Coliseo Corrida. Además, la fuerza de choque creará ondas que sacudirán el área circundante e incluso pueden alejar a personas y objetos cercanos. Cuando Goldie Roger y Barba Blanca chocaron, el impacto resultante hizo retroceder toda la flora y fauna de la isla e incluso ejerció una fuerza tremenda en sus barcos en la costa. Cuando Kaido luchó contra Big Mom durante mediodía, los subordinados de Kaido estaban extremadamente preocupados de que destruyeran el castillo en el que se encontraban e incluso toda la isla de Onigashima en el transcurso del enfrentamiento. Cabe destacar que cuando se chocan dos ataques del usuario del Haki del Rey, el cielo se parte en dos y se despeja. Esto ya lo hemos visto en diferentes ocasiones. Uso avanzado. Infusión. Un número muy reducido de usuarios del Haoshoku Haki, particularmente muy poderosos, a los cuales Kaido señala como un puñado de personas, son capaces de infundir su cuerpo y armas con su Haoshoku Haki o Haki del Rey de una manera muy similar al Bushonshoku Haki, aumentando enormemente el poder de sus ataques. Después de imbuirse con el Haoshoku, este Haki se emite desde la parte en forma de rayos oscuros, como se vio con la espada Ace de Roger, Murakumohiri de Newgate, Hasaikai de Kaido, los puñetazos y patadas de Luffy, los puños de Lin Lin, Takeru de Yamato, Emma, Waduchimonji y Sandai Kitetsu de Zoro y Griffon de Shanks. Esta aplicación proporciona un aumento de poder tan inmenso que le permitió a Luffy plantarle cara directamente a Kaido, el hombre conocido como la criatura viviente más fuerte del mundo, y fue capaz de golpearlo sin hacer contacto físico con él e incluso hacerle daño, mientras que el impacto de sus ataques avanzados mejorados con Haki de armamento eran demasiado superficiales y no tenían ningún efecto significativo. Luffy también pudo usar esta aplicación para desviar el kanabo de Kaido con una patada, mientras que lo mejor que pudo hacer con su Haki de armamento altamente entrenado fue bloquear apenas un golpe del kanabo con ambos brazos, quedando sus brazos adoloridos después. Hasta ahora, todos los usuarios son extremadamente hábiles con el Bushonshoku Haki o Haki de armadura, que también se puede usar junto con la aplicación avanzada del Haki del Rey para aumentar su efectividad. Hasta ahora solamente se ha visto usar este tipo de Haki a estos personajes: Goldie Roger, Edward Newgate, Kaido, Monkey D. Luffy, Charlotte Lin Lin, Yamato, Roronoa Zoro, Shanks y Monkey D. Garp. Cabe destacar que estos personajes ya nombrados han podido usar esta técnica avanzada del Haoshoku Haki. Asesinato de la observación. Shanks ha demostrado poder utilizar a través de su Haoshoku una técnica llamada asesinato de la observación, la cual le permite anular su presencia ante visiones del futuro de usuarios del Kenbushoku Haki. Hasta el día de hoy, esta técnica es un misterio. En conclusión, el Haoshoku Haki desafía las normas del Haki y de su entrenamiento convencional, ya que no se mejora con el tiempo, sino que se manifiesta plenamente con el desarrollo de la fortaleza física y la fuerza de voluntad del usuario. En un mundo donde los secretos y las leyendas se entrelazan, el Haoshoku Haki sigue siendo un misterio rotundo que solo unos pocos elegidos pueden desvelar, demostrándonos que en este poder se encuentra la clave para alcanzar el potencial máximo y así doblegar y dominar a cualquier oponente. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver mi video. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mi contenido increíble que estoy produciendo, tanto resúmenes del manga como del anime, teorías y reacciones, todo perteneciente al vasto mundo de One Piece. Mi nombre es Augusto y nos vemos en el próximo video.